Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero compartir bajo el tema un día volverá. Un día volverá. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Vuelvo y repito, libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Mientras saludamos a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Facebook Live, a través de YouTube, a todas las redes sociales, todas nuestras plataformas de Templo Betania. Gracias por sintonizarnos y sabemos que Dios tiene una palabra preciosa. Los que no pudieron llegar al culto, bueno, pues lo van a escuchar por medio de las redes sociales. Pero no es lo mismo, hermano. Estar aquí en la presencia de Dios es algo sobrenatural, poderoso, especial, magnánimo, glorioso, aleluya, porque Dios está aquí en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pregunta. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bajo el tema un día volverá. ¿Por qué le dices a tu hermano que está a tu lado? Un día volverá. Un día volverá. Un día volverá. Nosotros decimos: Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta preciosa mañana hemos adorado, cantado, Padre. Cada uno de nosotros venimos con un corazón dispuesto, lleno de gratitud. Gracias porque tu presencia se hace real en nuestros medios. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu presencia, tu misericordia. Gracias. Hoy pido la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra sea predicada con poder y con autoridad. Y que asimismo, Señor, esta palabra, Señor, sea un rema en nuestro corazón. Una palabra que nos ha de fortalecer, nos ha de llenar de esperanza. Y asimismo que la podamos atesorar en el corazón para no pecar contra ti. Háblanos, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Un día volverá. Fíjese que la Biblia es un libro de muchas promesas. Se cree que algunos estudiosos eruditos de la palabra dicen que la Biblia contiene más de 3,000 promesas. Algunos dicen que 5,000 o 7,000. La realidad es que no hay un número exacto. Bueno, yo no lo he investigado. Si usted la tiene el número, pues después me pasa la información. Pero lo que sí sabemos es que hay más de 3,000 promesas en la palabra. Promesas que de diferentes ámbitos de la vida. Promesas que habla de salvación. Promesas que habla de restauración, de liberación, de sanidad, y también de vida eterna. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, pues dice llamen a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo. Oren por él, ungiéndolo con aceite. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hay otra promesa muy bonita que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesas que nos llenan de esperanza, nos llenan de valor, nos dan ánimo, fortaleza. Pero también hay promesas que nos dan guianza para todo creyente. Hay promesas de muchas índoles, de muchas formas, en las que esa palabra, una promesa, es una palabra como una roca fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Jesucristo lo dijo de esta manera: que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Entonces la palabra de Dios nos da confianza y nos da fortaleza, pero también nos da esperanza para tiempos futuros.
porque es la palabra la que nos sustenta, es la palabra la que nos hace estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que hay recompensa para toda buena obra. Entonces podemos decir que la Biblia es un libro de profecías, de promesas que tarde que temprano se van a cumplir. Si sabemos que en el Antiguo Testamento la mitad de las profecías, el 50% ya de las profecías que hablaban de un Salvador, se cumplieron el nuevo pacto. El nuevo pacto, y dice la Biblia que habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo lo dijo: yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. En otras palabras, Él vino y Él fue el cumplimiento de la promesa. Había uno que habría de venir. Los hombres antiguos durmieron y saludaron las promesas de lejos. En la Biblia podemos hablar de promesas, pero también los conocemos como pactos. Los pactos, por ejemplo, el pacto abrahámico, el pacto con Abraham, el pacto mosaico con Moisés y el pacto davídico. Hay infinidad de promesas que nos instan y nos llaman a la santidad, a la búsqueda de Dios, y que esas promesas al final del día son esas palabras que Dios nos ha dejado para que nosotros nos fortalezcamos en Él. En otras palabras, de alguna manera las promesas nos ofrecen consuelo, nos ofrecen esperanza y dirección. Números 23 me gusta porque dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. El Nuevo Testamento dice que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Entonces la Biblia nos da una fortaleza sobrenatural. Entonces, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios le dio promesas a los hombres, y de alguna manera podemos ver que estos hombres caminaron siguiendo una palabra de Dios. Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré a dónde debes ir. El pacto abrahámico quiere decir que Dios le prometió una nación, Dios le prometió bendecirlo, y Dios le prometió no solamente un pueblo, sino también una heredad, una tierra prometida. Y estos hombres, dice la palabra de Dios, que caminaron con fe, por fe, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aunque al momento no recibieron esas promesas, pasaron años y años y años para que ellos vieran cumplida la palabra de Dios. Eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra, pero se nos olvida que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a lo tangible, a lo temporal. Estamos tan acostumbrados a que todo queremos pronto, rápido, ya. No puedo esperar, no quiero esperar. Y muchos de nosotros estamos fortalecidos y estamos de pie por una palabra de parte de Dios, pero al presente muchas veces pasamos por el desánimo, pasamos por enfermedad, pasamos por diferentes luchas, y lo único que nos mantiene de pie es la palabra. Y aquí estamos en esta parte de la palabra donde ya hemos visto lo que aconteció con la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero esa es una promesa. Pero ¿saben qué? Llega el tiempo de su partida, y los discípulos o apóstoles, como usted le quiera llamar, llega el momento en que se ponen tristes y desconsolados. 3 años y medio caminando con el Señor Jesucristo, 3 años y medio de ministerio, donde comieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, estuvieron a la par de Jesús, y de alguna manera vieron y gustaron. Hay un canto muy bonito que dice: yo siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, de mirar sus manos, de poderlo sentir y poderlo tocar, ¿verdad? No sé si ya todavía se escucha ese canto, pero canto de hace muchos años. Y en realidad, cuando hablamos de las promesas de Dios, muchas veces, vuelvo y repito, y válgame la redundancia, es una palabra que te da el Señor, que al presente todavía no se cumple, pero ahí está. Es una palabra que tal vez se va a cumplir, yo no sé, mañana, pasado, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estos hombres recibieron una palabra de Dios, y al final del día muchos de ellos murieron, durmieron con sus padres,
y no recibieron esa promesa. Abraham, dice la Biblia, que entonces le dijo el Señor: mira todo, mira al cielo, y si puedes contar las estrellas del cielo, entonces así va a ser tu descendencia. La realidad es que Abraham solamente tuvo un hijo, Isaac. Y de alguna manera, en un momento determinado, dejaron de confiar en Dios. En un momento determinado le dice su esposa, le dice: ¿sabes qué? Yo creo que Dios se equivocó. Me encanta porque la Biblia dice que ella, cuando Dios le dio la palabra, le dijo que de ciertamente su esposa iba a tener un hijo. Ella tenía 90 años. ¿Se imagina usted? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es todo posible. Y a una mujer de 90 años, ya anciana, se le había pasado ya el tiempo de su regla, ya físicamente ya no podía. Y Abraham, ya un viejo anciano de 99 años, y ella dice: ¿tendré yo gozo todavía? ¿Tendré deleite una vez más en el hecho de mi amado? Esto es imposible. Y de alguna manera la promesa se cumplió. Y llegó Isaac a su vida, y así sucesivamente Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró 12 hijos, y en algún punto tuvieron un encuentro con el Señor, y Dios le recuerda sus promesas. Y entonces ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel. Y así pasó el tiempo, y ellos llegaron a Egipto, y en Egipto encontraron, ¿verdad? Que Dios, a través de José el soñador, les dio provisión. Y pasaron tantos años que un día se levantó un faraón que no supo quién era José. Y entonces ellos entraron en pueblo, entraron como esclavos en Egipto, y de ahí pasaron 430 años. Pero estaban esperando a un Salvador, estaban esperando un Mesías, y llega Moisés para salvar a su pueblo. Y entonces Moisés los liberta, ese libertador, hombre poderoso, que dice la Biblia que habló cara a cara con Dios, y que liberta al pueblo de Israel y lo pasa por el desierto. Y un camino que solamente era para 3 días se convirtió en 40 años. Y todos los que habían recibido una palabra, una promesa, dice la Biblia que ninguno de ellos entraron a la tierra prometida, a excepción de los que no tenían 20 años, de 20 años para abajo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y ahí en el monte Sinaí Dios le da promesas y le hace un pacto con Moisés, aleluya. Y de alguna manera dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y pasa el tiempo, y dice la palabra de Dios que Israel se olvidó de Jehová su Dios, y entraron a la tierra prometida por manos de Josué, de este hombre comandante en jefe. Y Dios les había dado esa promesa, pero lo que no les había dicho es que ellos tenían que pelear por su promesa. Y una de las cosas que nosotros podemos ver hoy en día es que así trabaja Satanás el diablo. Satanás el diablo te dice lo principio: mira, échate un cigarrito, échate una cervecita, no pasa nada. Mira, no pasa nada. Te dice el principio, pero no te dice el final. No te dice que vas a terminar en una cantina, no te dice que vas a terminar con un enfisema pulmonar, no te dice que vas a terminar triste, desconsolado. Pero la diferencia de Satanás el diablo, Cristo nos da una promesa, y dice la palabra de Dios que entonces estos hombres, cuando fue quitado el Señor Jesucristo, lo vieron ascender al cielo, aleluya. Y vieron 2 hombres vestidos de blanco o con vestiduras blancas, que les dicen: varones Galileos. Este hombre, este Jesús que lo están viendo ascender en una nube, así regresará. Es una promesa que está dentro de nuestras 16 verdades fundamentales como pentecostales, como evangélicos. Un día Cristo volverá. Este es el evangelio completo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, y Cristo viene pronto, aleluya. Aleluya, esa es la promesa bienaventurada. Un día, aleluya, estaremos con Él por la eternidad. Un día Él enjugará toda lágrima. Un día Él estará delante de nosotros, o nosotros estaremos delante de Él, aleluya, por toda la eternidad, donde ya no habrá más lloro, donde ya no habrá más enfermedad, donde ya no habrá más quebranto. En su presencia lo llena todo, aleluya. Es la esperanza de cada creyente, estar en su presencia, aleluya, y poderle ver cara a cara. Bendito sea Cristo para siempre. Es que si usted no tiene esa esperanza, hermano, ¿qué está haciendo aquí? Aleluya. Porque nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra fuerte confianza. A Él correrá el justo y será levantado. Y de alguna manera podemos ver que Dios
hace un pacto con estos hombres. El último pacto que hizo fue el pacto davídico con su siervo, que dice que Dios se proveyó de uno que era conforme a su corazón. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será por hijo. Obviamente aquí estamos hablando de Salomón, el hijo de David. Pero nosotros sabemos que hay cosas que no pudo cumplir Salomón, que solamente las podía cumplir el Señor Jesucristo. Si hay algo en el Antiguo Testamento que demuestra que Dios tiene un plan de redención, podemos ver que es en el estudio de los pactos de Abraham, de Moisés y de David. Y hoy podemos decir que estamos en un nuevo pacto. Por eso Jesucristo y nosotros celebramos la Santa Cena. Asimismo, tomó también la copa, y después de esto, de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y yo me quiero detener, ya no voy a hablar del Espíritu Santo ni de todo lo que hizo la iglesia primitiva, porque dedicamos todavía toda una serie para hablar del poder del Espíritu Santo y de lo que hizo la iglesia primitiva. Pero hoy en día quiero recordarte, amado hermano, que hay una promesa que todavía se tiene que cumplir. El Señor Jesucristo, en un punto determinado, le dice: señores, a la verdad les conviene que yo me vaya, yo me tengo que ir, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, o el Paracleto, a otro que es igual que yo. No les dejaré huérfanos, y nos deja las arras del Espíritu, el Espíritu de la promesa. Yo me tengo que ir, señores, en otras palabras, pero les dejo el Espíritu Santo como promesa de que un día regresaré por vosotros, un día regresaré por ustedes, aleluya. Y me encanta porque nosotros tenemos un credo, el credo de Niceno, no sé cuántos lo saben, pero dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, que porque todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, aleluya, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa bienaventurada, esa es la palabra que nos sustenta, esa es la confesión de fe, que Cristo viene pronto, que Cristo va a regresar, aleluya. Pero ahora no va a regresar como el siervo sufriente, no va a regresar con una corona de espinas. Ahora no, nosotros no nos compadeceremos de él. Isaías dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, sin atractivo para que lo deciésemos. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, aleluya. Es la promesa, es la palabra que se va a cumplir, porque la palabra de Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Bendito sea Cristo para siempre. Hermano, yo me emociono, discúlpeme. Ay, pero ¿por qué gritan tanto esos pentecostales? Es que no podemos callar una verdad tan grande. ¿A dónde iremos, maestro, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y qué impresionante, porque todo lo que se cumplió en el Antiguo Testamento se va a cumplir en el Nuevo. Y a mucha gente no le gusta hablar de los acontecimientos futuros o escatológicos, porque hablar del regreso de Cristo para muchos, en cierta perspectiva, es incómodo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hay un niño de 13 años, 14 años, y usted le habla de Cristo y dice: Cristo viene pronto y va a regresar, ¿qué le va a decir el niño? Va a decir: no, papá, mira, yo quiero casarme, yo quiero tener familia, yo quiero experimentar la vida, quiero vivir, quiero formar una familia, quiero hacer cosas. Tengo sueños de ser bombero y quiero ser policía y muchas cosas. Para él tal vez no va a ser muy apetecible hablar de la venida de Cristo.
Para alguna persona como nosotros ya de edad adulta dice, bueno, yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mi hija, quiero ver mis nietos, quiero cumplir mis planes, mis propósitos en la vida. Y tal vez para alguna persona de edad avanzada dice, Señor, ya estoy listo, a la hora que tú quieras, ven Señor Jesús. Porque Pablo lo dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado y recibiré la corona incorruptible que me está esperada, porque he guardado la fe, he corrido la carrera. Por lo demás, hermanos, estoy esperando la venida del Señor Jesucristo, aleluya. Yo solamente espero a aquel que ha de venir, aquel que prometió que un día regresaría, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Juan 14, 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y yo los llevaré, o los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, estar con el Señor, Pablo dice que estar con Cristo es estar ausentes del cuerpo. En otras palabras, estar presentes con Cristo es estar muertos. ¿Cuántos quieren morir? Inclusive el hablar de la venida de Cristo es literalmente hablar de la muerte. Y muchos de nosotros, ay, hermano, por favor, yo vine a sentarme aquí un ratito para que usted me motive, que usted hable cosas espirituales. ¿Cómo que va a hablar de la muerte? Porque tenemos la muerte algo negativo, algo como que no. ¿Quién quiere hablar de la muerte? ¿Quién se quiere morir? Pero todos decimos y cantamos, aleluya, quiero estar en tu presencia. Pero no sabéis que estar en su presencia es estar muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ciertamente estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Cristo. Pero está hablando de una muerte de aquí a lo terrenal. Pablo lo llega a expresar de esta manera: con Cristo estoy juntamente muerto, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos hombres entendieron el peso de estas palabras. Estos hombres entendieron, aleluya, que hay una promesa, que Cristo viene pronto, y caminaron por fe y miraron la promesa los hombres antiguos de lejos. Es más, dice la Biblia que Dios le había prometido a Moisés, aleluya, llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero Moisés no entró a la tierra prometida, solamente de lejos la saludó. Estos hombres entendieron que solamente somos peregrinos advenedizos, que nuestro mundo, nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal, aleluya, que solamente venimos de paso, que solamente hay un poquito, y el que ha de venir vendrá, aleluya, y no tardará. Tú y yo solamente estamos en este mundo por un poco de tiempo. Señor Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. La oración sacerdotal: Cristo viene pronto, aleluya, pero mientras Cristo viene, nosotros hemos de continuar la jornada, hemos de perseverar en hacer las buenas obras, porque queremos que Cristo sea glorificado. Bendito sea el Señor para siempre. Está muy callado. Es que a veces hablar estos temas es incómodo. En realidad, ¿cómo enfrenta la muerte el cristiano? ¿Cómo la enfrenta? Porque para muchos la muerte es donde todo termina, pero para ti y para mí es donde todo comienza. Es más, yo me atrevo a decir que el día más hermoso de mi vida será el día de mi muerte, aleluya, porque es el día que siempre hemos estado anhelando. Es el día que finalmente estaremos delante de Él, aleluya. Es el día que se abrirán los cielos y se abrirán las puertas, aleluya. Bien, buen siervo fiel, en lo mucho en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué terrible que hoy en día nos dan una enfermedad, nos dan una consecuencia de muerte, y andamos todos tristes. Ay, hermano, ore por mí porque ya me voy a morir. Pero cuando estos hombres entendieron la palabra, dijeron: ciertamente yo no sé qué es mejor, aleluya, si estar presente con Cristo o quedarme por causa de vosotros. Ciertamente es mejor estar con Cristo, aleluya, dijo el apóstol Pablo, pero por causa de vosotros me es necesario predicar la palabra, estar con vosotros. Y creo que me dejarán un tiempo, un poquito más, aleluya, para seguir compartiendo el evangelio de Cristo. Esta es la vida cristiana: compartir la palabra, hacer la palabra, vivir la palabra. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, aleluya. Así que alábale, dale gloria y alabanza, porque Cristo viene
pronto. Está haciendo calor, hermanos. Qué hermoso es hablar de la segunda venida de Cristo. Porque cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, entonces nos deja el Espíritu de la promesa, nos deja al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y que Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todas las cosas. Y esto me dice a mí que si el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, porque esa es las arras, esa es el down payment que nos dejó el Señor Jesucristo para decirnos y recordarnos que un día volverá, que un día regresará por nosotros. Hoy en día hablar de la segunda venida de Jesucristo para muchos trae confusión, para muchos trae como una tristeza, porque hablar de Apocalipsis, hablar de la segunda venida de Jesucristo, habla de traer juicios, habla de que Dios de alguna manera va a juzgar a la humanidad. Y por eso hay como un poco de temor, de incertidumbre. Pero la verdad es porque no conocemos la Biblia. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros los que estamos en Cristo Jesús no vamos a padecer ninguno de los juicios. ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra al recordar la historia, siempre que Dios envió juicios, siempre tuvo cuidado de su pueblo. Cuando Dios envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que el justo Lot, aquel hombre que afligía su alma cada día, aleluya, fue librado del fuego y de azufre que descendió del cielo, aleluya. Cuando los justos juicios de Dios vinieron sobre Egipto, dice la Biblia que en la tierra de Gosén, donde habitaba su pueblo, ninguna vaca, ninguna bestia, ni ninguna plaga tocó al pueblo de Israel, aleluya. Esto nos dice, amado hermano, que los justos juicios de Dios que vendrán sobre la tierra no están preparados para ninguno de nosotros. Por eso nosotros declaramos que el Señor, aleluya, justo es, porque Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Ahora, pensando en esto, nosotros recordamos que Jesucristo vino a la tierra y vino como un carpintero, nació en un pesebre, un pobre niño que de alguna manera no hizo ruido ni mucho menos. Nosotros le teníamos lástima. La gente le gritaba mientras estaba en la cruz del Calvario: a muchos salvaste y no te puedes salvar a ti mismo. Sálvate, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Pero aquellas palabras del Señor: Señor, Abba, Padre, no les tomes en cuenta su pecado, porque la verdad no saben lo que dicen. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Este es el nuevo pacto. Haré pacto entre vosotros, aleluya. Un nuevo pacto donde las tablas, ya no les daré mi ley en 2 tablas de piedra, ahora las escribiré en la tabla de tu corazón, aleluya. Ellos me serán por pueblo, aleluya, y yo seré su Dios. Ahora, hermano, somos de nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y Apocalipsis 19, 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había una cabeza, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. No a nosotros, Jehová, sino al Cristo de la gloria, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que dio su vida, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. A Él alabanza, a Él la gloria, porque Él es digno de suprema adoración. Wow, qué hermoso. Hablar de los acontecimientos futuros, hablar de la escatología, es algo que nos debe de motivar, nos debe de llenar de gozo, de alegría, de confianza, porque sabemos a dónde vamos. Nosotros no estamos en esta tierra, pero sabemos que hay una esperanza bienaventurada. La Biblia dice, porque si Cristo no resucitó y no se levantó de entre los muertos, entonces seríamos los más dignos de conmiseración, porque entonces todo es una falacia. Todo esto es una mentira. ¿De qué nos sirve estar aquí si no hay vida eterna? Si no hay un mejor lugar, si no hay promesas que nos sostentan y nos mantienen firmes delante de Dios, a este supremo llamamiento al cual hemos sido llamados. Hay un gozo inequívoco e inefable que nos dice: ven, Señor Jesús. Hay una promesa que nos levanta, hay una promesa que en medio de nuestra enfermedad, en medio de lo que dice el doctor que ya no la vamos a hacer, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor, en medio de lo que las circunstancias nos dicen hoy en esta tierra, hay una promesa que nos sustenta, hay una promesa que nos fortalece, hay una promesa que Dios ha dicho: yo regresaré por vosotros. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y los tomaré a mí mismo. Aleluya. Es la promesa bienaventurada, porque dice la Biblia que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado, los que estemos todavía vivos. Dice que al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, y todos nosotros seremos transformados, y lo corruptible, la carne se va a vestir de lo incorruptible. Dios tiene poder para hacer estas cosas maravillosas, porque Dios nos ha prometido. Cristo viene pronto, aleluya. Estamos esperando su regreso, estamos esperando que el Señor venga y nos tome consigo mismo, porque un día le veremos tal y como Él es, aleluya. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros tiene una promesa: la vida eterna, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama la atención porque Pablo dice: luego nosotros los que vivimos. O sea que estos hombres entendieron que solamente estaban de paso. Estos hombres entendieron que este punto, este momento que nosotros llamamos vida, es muy poco y muy corto comparado a lo que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Hermanos, cuerpos glorificados, aleluya. Oh, vamos a estar en su presencia, donde ya no va a haber más sufrimiento, donde ya no va a haber más enfermedad. Ahora tendremos el cuerpo glorificado. Ahora podemos estar en su presencia. No hay nada más hermoso. Usted se goza hoy domingo y levanta sus manos y de pronto llora y se quebranta en su presencia, aleluya. Pero cada día nuestro corazón gime por redención, el mundo gime por redención, aleluya. Cada uno de nosotros estamos esperando una esperanza viva de que el Señor venga por su iglesia. Cristo viene pronto, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algún incrédulo por ahí, pero en realidad, cuando hablamos de que el Señor venga, es literalmente un acto glorioso. Estos hombres entendieron que hay una promesa para la iglesia, y cuando el Señor venga, no quiero que ignoréis, hermanos, que andemos como los que no tienen esperanza. La gente piensa que cuando uno se muere, ahí termina todo. Algunas religiones enseñan en la reencarnación. Algunos hablan de el universo, y otros, como los panteístas, hablan de energías que vamos trascendiendo hasta que lleguemos a ser perfectos como dioses. Pero la Biblia no enseña nada de esas cosas raras ni doctrina de demonios. La Biblia habla de resurrección, aleluya. Así como Cristo fue resucitado, así todos nosotros resucitaremos para la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cada día tenemos esa expectativa de que el Señor
Señor viene por su iglesia, una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero no solamente viene a levantar a su pueblo, sino que también viene con galardones, viene con recompensas. Y esto nos debe de motivar, porque yo, estudiando la palabra, me doy cuenta en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no se refiere a una distinción moral, sino a una distinción de valor. Un día, amado hermano, el Señor vendrá por su iglesia, pero antes de que esto suceda, vienen los justos juicios de Dios. Dice la palabra que es el día del Señor, el día de la ira. Habrá un día donde el Señor dice: basta ya, porque la maldad de los hombres ha llegado a la presencia del Señor. Hoy se burlan de nosotros, hoy nos tienen por tontos, hoy nos tienen hoy nos tienen por gente que no tiene con el razonamiento, que nos engañan aquí en un púlpito, que una persona viene y nos daba el cerebro. Hoy nos ven como pobrecitos, aleluya. Pero dice la Biblia que el día del Señor vendrá como en los días de Noé, que se estaban casando y dando en casamiento. La gente vivía como se le parecía mejor, como le parecía la gana. Pero dice la Biblia también que Noé era un pregonero de justicia, y que un día las puertas se cerraron, aleluya, y llegó el diluvio, el justo juicio de Dios, y toda carne murió, y todo lo que respiraba en el planeta descendió y pereció, aleluya. Hoy Cristo es el arca de Noé, hoy Cristo es la respuesta. Hoy se burlan de los cristianos, hoy se burlan porque estamos los domingos y los miércoles y abrimos nuestros hogares para que se predique la palabra. Dicen: ¿por qué tanta iglesia? Porque hablan de que Cristo viene. Hace 2000 años estos hombres lo siguen esperando. ¿Por qué usted cree que estos hombres, de alguna manera, dice la Biblia, que se atrevieron a vender sus propiedades y compartir y traer el dinero a los pies de los apóstoles? Sí, porque tenían todas las cosas en común. Sí, porque el amor de Cristo los constriñe. Sí, porque nadie tenía, para que nadie tuviera necesidad. Sí, pero también ellos estaban esperando que Cristo regresara mañana, que Cristo regresara. ¿Para qué quiero 2 casas, 3 casas? ¿Para qué? ¿Para qué si Cristo viene pronto? Porque me es necesario, aleluya, una cosa: esperar a mi maestro, venir y presentarme delante de él, para que él me reciba con los brazos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en realidad, cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, lo estudiamos en 2 fases. Primero hablamos que el Señor Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Dice la Biblia que será un acontecimiento glorioso, donde literalmente todo ojo le verá. Y así como fue ascendido al cielo en una nube, así lo vamos a ver. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Antes decían: pero ¿cómo es que todo ojo le va a ver? Hoy entendemos que es a través de las redes sociales. Ahí van a estar TikTok, Facebook Live, Instagram, y va a estar CNN, va a estar Univisión 23, todos grabando. ¿Por qué? Porque está un acontecimiento glorioso. La gente va a decir: ¿qué es esto? De aquel que se burlaron, de aquel que lo escupieron, de aquel que lo bofetearon, de aquel que fue el siervo sufriente, aquel que se burlaron de él, ahora viene como un Cristo vencedor, aleluya, montado en un caballo blanco, sus vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente, aleluya. Su nombre es Fiel y Verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Alábale porque Él es fiel, alábale porque Él es fiel, alábale porque Él es digno de suprema adoración. Pero mientras esto sucede, hermanos, nosotros, usted y yo, estamos en esta tierra, estamos aquí, y de alguna manera hemos de manifestar las obras que Dios nos ha encomendado desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Dice la Biblia: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A diferencia del gran juicio del trono blanco, dice la Biblia que todos vamos a resucitar. De alguna manera, los impíos y la gente malvada va a resucitar para presentarse al gran juicio del trono blanco, donde van a ser juzgados para toda la eternidad. Pero la iglesia, antes de que todo esto suceda, dice la Biblia que entonces, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Después, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados, literalmente arrebatados. De ahí viene la palabra rapto.
Dice que entonces Jesús va a aparecer por los aires y vamos a escuchar en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser arrebatados. La gente se va a enloquecer. La gente va a estar aquí. ¿Qué pasó con aquellas? Vinieron los aliens, vinieron los alienígenas, los extraterrestres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y va a haber un tiempo de turbación, porque entonces la iglesia va a ser quitada. Y mientras los justos juicios de Dios empiezan a derramar los juicios de la ira de Dios para retribuir el pago a todos los impíos y la gente malvada, usted y yo vamos a estar siendo recompensados en el reino de los cielos. Usted y yo, dice la Biblia, que entonces vamos a estar en la presencia del Señor. Y dice la palabra: y sobre este fundamento Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Hermano, pero ¿por qué no nos habla de sanidad? O háblenos de ahí del flujo de sangre, o de la sanidad del cojo. Háblenos de algo más bonito. ¿Cómo que nuestras obras van a ser probadas? Sí, porque esto es doctrina. Usted y yo debemos entender que no solamente somos privilegiados porque Cristo nos alcanzó. No es del que quiere ni del que quiere, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y usted y yo, Dios ha tenido misericordia. Y caminamos por fe. Pero también dice la Biblia que todo lo que nos vamos a llevar solamente son las obras. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque es importante entender esto y predicarlo. Porque usted y yo nos ocupamos de las cosas terrenales. Nos ocupamos de comprar una casa. Nos ocupamos de comprar un buen carro, de vestir buena ropa, de marca. Mira, mis pantalones son Gucci. Son de diseñador. No es cierto. Son del arroz. Nos ocupamos por hacer dinero. Nos ocupamos por vivir bien. El Señor Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra o en el mundo, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo, aleluya, donde el ladrón no hurta y el orín no corrompe. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Es un llamado a la iglesia, amado hermano, de que el Señor viene pronto. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo y en este cuerpo, pero este no es nuestro final. La gente piensa que con la muerte se terminó todo, pero la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted y yo tenemos una esperanza viva. La muerte solamente es el comienzo. La muerte solamente es el comienzo de la vida eterna. Ese día glorioso veremos a Cristo. Ese día glorioso levantaremos nuestras manos y diremos: santo, santo y 3 veces santo. Ese día glorioso estaremos delante de Él. Pero ¿sabes qué? Lo único que nos vamos a llevar son las obras. Jesucristo no te va a preguntar: hijo, ¿qué religión profesaste ahí en la tierra? Te va a decir: hijo, estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Desnudo estuve y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste, maestro. Señor, pero cuando te vimos, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo estabas haciendo a mí. Es lo que nos va a preguntar el Señor. No qué carro manejaste, no qué universidad estudiaste. Jóvenes, no me malinterpreten. Estudia, aprende cosas nuevas. Sí, haz planes a futuro, para que tengas tu esposo, tu esposa, hijos, y que puedas tener una familia.
Pero lo más importante es prepararnos para la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Nuestras obras van a ser probadas. Y qué terrible que cuando nuestras obras sean probadas como el oro al fuego, todo lo que hicimos aquí en la tierra se va a presentar delante de Dios, y lo vamos a traer como una ofrenda. No el carro que manejas, no la ropa que vistes, sino las obras que hiciste aquí en la tierra. Y el fuego las probará. Y si se queman, dice que entonces vamos a sufrir pérdida. Yo no me quiero presentar delante de Dios avergonzado. Yo no me quiero presentar delante de Dios, Señor. Es que yo fui aquí, yo fui allá, hice esto, pero mis obras sean quemadas y quede como avergonzado delante del Rey. Sí, si bien serán salvos, pero sufrirán una pérdida. Acuérdate de esto, hermano, que solamente nos vamos a presentar delante de Dios con lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Señor, ¿cómo me preguntas, Pedro, por segunda ocasión, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, última vez, por tercera ocasión, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces, demuéstralo. No es levantar manos el domingo, no es cantar un cantito en orden, no. Apacienta mis ovejas, gástate para mí. Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo ya no vivo. Ahora dice la Biblia que si el grano de mostaza no cae a tierra y muere, esa es la muerte a que nosotros debemos llegar. Que nosotros ya no vivimos para nosotros, estamos llenos de egoísmo, estamos viviendo para nosotros. Cristo quiere que nuestra vida le pertenezca a Él, que vivamos para Él, que hagamos la obra que Dios ha establecido aquí en la tierra, que hagamos la voluntad del Señor. El salmista lo dijo: porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Cristo lo dijo de otra manera: porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y dice la Biblia que entonces, mientras todo esto acontece aquí en la tierra, nosotros vamos a estar allá recibiendo recompensas. Pablo lo dice de esta manera: porque ciertamente yo ya estoy listo para ser entregado. Ciertamente he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia que el Señor tiene preparados para los que le aman y aman su venida. Usted y yo debemos de esperar la venida de Cristo. Y que nosotros, todos los que nos profesamos creyentes cristianos, podamos presentarnos delante de Dios como una iglesia sin arruga y sin mancha. Porque Él nos hizo real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no solamente es recibir las bendiciones de Dios, sino también entender las responsabilidades que tenemos delante de Él. Al final del día, dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, usted y yo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y tú y yo vamos a estar una vez más. Por eso hacemos la Santa Cena, porque el Señor dijo: de cierto les digo que no beberé de esta copa más hasta que estemos en el reino de los cielos. Cada mes tenemos esa institución por el Señor Jesucristo y ese recordatorio hasta que Él venga. Estamos recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando el sacrificio, la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esto nos debe de alentar. Lejos de sentir temor, nos debe de animar de que Cristo viene por su iglesia pronto y su galardón con Él. Y con esto quiero ir terminando. Dice que en la Biblia hay una parábola que me llama mucho la atención con respecto a este tema, y es la parábola de las 10 vírgenes. Dice la Biblia que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
Y me llama la atención porque una parábola es una historia de hechos reales o ficticios que nos enseñan una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual nos habla del regreso de Cristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, o respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y me llama la atención porque nos da verdades espirituales. Número uno, habla de 2 tipos de personas. Las 5 vírgenes prudentes simbolizan las personas que son responsables, aprevenidas, sabias, y que de alguna manera están preparadas. Si Cristo dijo que va a venir, va a regresar, y eso téngalo por seguro. Y habla de otras 5 vírgenes insensatas. En otra versión dice estúpidas, insensatas. ¿Qué quiere decir una persona insensata? Una persona que no se preocupa, que vive el día de hoy. Y muchas veces en la iglesia nosotros vivimos como si fuéramos eternos. Vivimos preocupados por el día de mañana. Vivimos preocupados por el qué comer y el qué vestir, anhelando una casita, anhelando el día de mañana, el futuro. Yo recuerdo estar preocupado por el día de mañana. Señor, tengo que trabajar y voy a trabajar horas extras y voy a hacer esto porque la presión, tienes que comprar una casa, tienes que comprar un buen carro, tienes que manejar, tienes que vestir bien. La presión social. Y de alguna manera invertimos las cosas y muchas veces dejamos lo eterno y lo incorruptible por las cosas de este mundo, y nos volvemos insensatos, porque entonces nuestra visión y nuestras cosas están aquí en la tierra. Yo recuerdo ir pensando, decía: Señor, ya voy a cumplir 40 años, ¿y qué tengo? Desde los 20 he predicado tu palabra y me involucré en los asuntos de tu obra, y comencé como mujer, y luego aquí en la iglesia maestro, y luego asistente, líder de grupo familiar, anfitrión. Y muchas veces me han salido oportunidades de trabajo. Muchos de los que comenzaron conmigo, muchos se hicieron contratistas y ahora tienen un rancho y tienen casas y tienen trocas, y de pronto yo manejo un carrito que yo le llamaba Lázaro. Señor, ¿cuándo voy a tener mi casa? ¿Cuándo voy a comprar las cosas que yo anhelo también? Y por un momento dejé las cosas espirituales. Por un momento me olvidé de las vigilias, de las oraciones. Por un momento el servir a Dios me ocupaba mucho tiempo, porque es venir los miércoles, es invertir en la vida espiritual. ¿Sabes que no tengo tiempo? ¿Te quieres quedar overtime? Antes decía que no, y ahora estaba como el chavo. No, sí. Pero llegó el momento que las cosas terrenales de este mundo
me empezaron a llamar, y ahora mi enfoque estaba en las cosas del mundo. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que el que compres tu casa o el que tengas sueños está mal. Lo que estoy diciendo es que quitemos la mirada de las cosas celestiales, quitemos la mirada de las cosas incorruptibles por enfocarnos en las miserias que nos da el mundo, en las cosas que nos ofrece Satanás. Satanás le ofreció el mundo a el Señor Jesucristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y muchos de nosotros hemos invertido nuestra vida espiritual. Ya no oramos, ya no hay vigilias, ya no se hablan de estos temas. No, queremos que nos hablen de bendición, de prosperidad. No queremos que nos incomoden. ¿Por qué no cambia el mensaje? Pero si estamos profesando que un día Cristo viene pronto, hemos de entender que todo se va a quedar en esta tierra. Tu casa, tus esfuerzos, tu dinero, el dinero que tienes en el banco. Lo más importante es estar con Cristo. Lo más importante es que nuestras lámparas estén llenas de aceite que simboliza la presencia de Dios. Eso es lo más importante, porque el carro que hoy manejas aquí se va a quedar. Sí, queremos darles escuela a nuestros hijos y queremos darles un patrimonio. El mejor patrimonio que les puedes dejar es la fe. Es que vean a un hombre y a una mujer de Dios que no se quebrantan ante nada, solamente en su presencia. 5 vírgenes imprudentes, insensatas, que no se preocuparon porque iba a venir el novio. No se preocuparon. Y lo que el Señor me ministraba mientras estoy estudiando es que hay una frialdad en la iglesia. Ya no te preocupas por orar, ya no te preocupas por levantarte 1 hora más temprano. Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Delante del Dios vivo. El salmista dijo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Porque no se pondrá el alba sin antes de que yo esté en tu presencia. Estos hombres anhelaban estar en su presencia. La promesa era de que a día iba a venir un Salvador. Y aunque ellos no recibieron las promesas, las saludaron de lejos. Murieron, y José dijo: voy a morir en esta tierra, pero les encargo que lleven mis restos, mis huesos, porque hay una promesa delante de Dios. Hay una promesa, aleluya. Nosotros solamente somos peregrinos, somos ciudadanos celestiales. Estamos esperando que Cristo venga pronto, aleluya. Pero mientras Cristo viene, que nos haya siendo así. Mientras Cristo viene, mientras algunos las tienen por tardanza, el Señor está pidiendo de nosotros que haya vino en nuestras lámparas, unción del Espíritu Santo. Que no durmamos, sino que velemos. Espera con ansia. No te rindas, no te rindas. Tal vez el doctor te dijo que te vas a morir, pero este no es tu final. Tu esperanza es que vas a resucitar, aleluya, en el día postrero. Tu esperanza es que un día estaremos delante de Él, aleluya, donde no habrá más lloro ni más enfermedad. Tu esperanza es que estemos con Él por la eternidad. ¿Para qué nos afanamos tanto por cosas terrenales? Y no me malinterpretes. Si puedes comprar tu casa, cómprala. Si puedes tener un mejor trabajo, hazlo. Pero que no quites, no cambies lo corruptible por lo incorruptible. Porque la gloria de Dios se ha de manifestar en los hijos de Dios, aleluya. Por tanto me queda guardada la corona de justicia que tiene el Señor preparada, dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por pérdida. El apóstol Pablo llegó a decir: porque todo lo que conozco hoy lo tengo por basura. Es más, desprecio mi vida misma con tal de que Cristo sea glorificado. Si tú has descuidado tu vida espiritual, ¿qué es lo más importante? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Lo más importante en esta tierra es tu vida espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros podemos estar
en el celular por 2 horas, viendo una película por 2 horas, pero no podemos estar 2 horas en su presencia. Hemos descuidado la oración, hemos descuidado la santidad, hemos descuidado las buenas obras. Sí, declaramos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero Santiago dice: muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, o tú muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Por eso es que en realidad a Dios lo adoramos con la forma de vivir, no cantando el domingo aquí: ah, Cristo, yo te amo. Gástate para Dios. Entiende que Dios tiene planes y propósitos para la iglesia, que no te estamos motivando para que seas líder nada más porque queremos llenar este santuario o queremos hacer uno más grande. No, lo único que tú y yo nos vamos a llevar en esta tierra no es la cuenta bancaria, ni la ropa que vistes, ni el carro que manejas. Lo único que te vas a llevar, las obras que realizaste aquí en la tierra. Y de alguna manera eso tiene que dictarnos la guianza de cómo cuidar nuestra vida espiritual, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto. Póngase en pie.